Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde la pasión Superíndice 3N por las estrellas turcas se vive a flor de piel. Espero que tu copyright N teniendo un dúo absolutamente fenomenal, cargado de energía positiva y listos para sumergirse en el drama, el chismorreo y las noticias que tanto nos gustan. Hoy vamos a desentrar más menos a un misterio que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, una historia que ha dejado a Moon de uno con la mandíbula en el suelo. Y como ya lo habrán intuido por el título, nos adentraremos en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir. Pero ojo, se trata de cualquier rumor o especulación superíndice 3N pasajera. Hoy les traigo la madre de todas las bombas, una que estalló superíndice 3 el pasado 27 de mayo y que sinceramente nadie, ni siquiera los avezados conocedores del mundo del corazu superíndice 3N turco, se esperaban. Asu que abru superíndice 3 chense los cinturones porque este viaje promete emociones fuertes. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de intrigas y pasiones, recordarles algo importantísimo, suscríbanse al canal. Ese botoncito rojo que parpadea allá abajo esperando ser pulsado. No se imaginan la inyección superíndice 3N de energía que nos da cada nueva suscripción superíndice 3N. Asu que no lo piensen y únanse a nuestra gran familia de amantes de las telenovelas turcas. Y por supuesto, no olviden activar la campanita. De esta manera, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo, cada nuevo chisme, cada nueva exclusiva que tengamos para ustedes. Ahora sin preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que al pronunciarlos juntos evocan genes de romance, pasión superíndice 3N y un talento desbordante. Su explosiva colaboración superíndice 3N en la inolvidable serie Erkenci Kuay Pu Jaro Madrugador, no solo los catapultó superíndice 3 a la fama mundial, convirtió copyright dolos en estrellas de talla internacional, sino que también copyright en encendió superíndice 3 la llama de un rumor que para muchos de nosotros era algo que simple especulación superíndice 3N, un romance en la vida real. Q copyright N puede olvidar esas escenas cargadas de miradas que lo decuan todo, esas sonrisas superíndice 3 cómplices que revelaban una conexión superíndice 3N especial, esa química que traspasaba la pantalla y nos acuasó más menos con un amor de cuento de hadas. Su copyright, yo tampoco puedo olvidarlo. Pero como suele ocurrir en el complejo universo del espectáculo, la realidad a menudo juega a las escondidas con la ficción superíndice 3N. Tras el exitoso final de Erkenci Kuay, Can y Demet tomaron caminos profesionales separados, embarcándose en proyectos individuales y dejando que, poco a poco, los rumores de romance se desvanecieran en el aire. Muchos fans con el corazu superíndice 3N apesadumbrado, asumieron que lo que habían visto en pantalla era simplemente el resultado de una actuación superíndice 3N brillante, una química profesional que los había convertido en una de las parejas adoradas de la televisión superíndice 3N turca, pero que no tenía su reflejo en la vida real. Y llegamos al fatídico, o tal vez bendito 27 de mayo. Un dúo que en apariencia parecua uno en el calendario, pero que se convertirá en un punto de inflexión superíndice 3N, en un antes y un después copyright en la historia de Can y Demet. ¿Q copyright aconteció superíndice 3 exactamente en esa fecha? Q es donde la trama se complica, donde la historia se pone aún jugosa y como les prometo al principio, donde la bomba finalmente explota. Resulta que precisamente el 27 de mayo comenzaron a circular, de manera tímida al principio, rumores en las redes sociales y en algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos, sobre un supuesto encuentro secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir. Mi gente lo han oído bien. Un encuentro clandestino que, según las fuentes, se habrá orquestado en un lugar alejado del bullicio, de las maras indiscretas y de los paparazzi hambrientos de exclusivas, buscando la máxima confidencialidad. En un primer momento, la noticia fue recibida con una saludable dosis de escepticismo. La mayoría pensamos que se trataba de un simple rumor, una invención superíndice 3N de los medios con el objetivo de generar titulares llamativos y satisfacer la curiosidad insaciable de los fans. Al fin y al cabo Can y Demet no habían sido vistos juntos en público desde mucho tiempo, y ambos parecían estar completamente enfocados en sus respectivas carreras y vidas personales. Pero a medida que las horas transcurrían, los rumores fueron ganando fuerza,
intensificándose hasta convertirse en una verdadera avalancha. Empezaron a surgir testimonios de personas que afirmaban haber visto a Khan y Demet juntos en el lugar mencionado en las primeras especulaciones. Incluso se filtraron algunas fotografías de calidad cuestionable y tomadas a distancia, que supuestamente mostraban a la pareja compartiendo un momento de intimidad. La reacción superíndice 3N de los fans fue, como era de esperar, absolutamente explosiva. Las redes sociales se vieron inundadas de mensajes de alegría desbordada, de renovad as esperanzas y por supuesto de cierta incredulidad. El hashtag #Khan-Demet resurgió superíndice 3 con fuerza, convirtió copyright-dose nuevamente en tendencia mundial, y los fans comenzaron a elucubrar sobre las posibles razones de de este misterioso encuentro. ¿Se trataba acaso de una reconciliación superíndice 3N amorosa largamente anhelada? ¿Estarían planeando embarcarse juntos en un nuevo proyecto profesional que hará las delicias de sus seguidores? ¿O simplemente se habrán reunido para recordar viejos tiempos, limar asperezas y dejar atrás posibles malentendidos? Las teorías eran prácticamente infinitas, y cada fan tenía su propia versión superíndice 3N de la historia, alimentada por sus deseos y expectativas. Pero aquí es donde la bomba, esa de la que les hablaba al principio, alcanza su máxima potencia, su verdadera dimensión superíndice 3N. Porque al parecer el encuentro entre Khan y Demet no fue simplemente una reunión superíndice 3N casual entre amigos o escompau más menos eros de trabajo. Según fuentes cercanas a la pareja y AQU, como siempre, les pido que tomen esta información superíndice 3N con la debida precaución superíndice 3N, la reunión superíndice 3N tuvo un carácter mucho serio, trascendental y decisivo. Se rumorea con insistencia que Khan y Demet se reunieron para discutir la posibilidad de retomar su relación superíndice 3N, no solo en el plano profesional, sino también copyright N en el personal. Como lo oyen. Aparentemente el tiempo que han pasado separados les habrá servido para reflexionar profundamente sobre sus sentimientos, para evaluar lo que realmente quieren en sus vidas y para darse cuenta de que a pesar de los obstáculos y las dificultades que hayan podido enfrentar, la chispa que los unió superíndice 3 durante el rodaje de Erkenci Kwai sigue viva, latente y lista para volver a encenderse con toda su fuerza. Pero la cosa no termina aquí, mi gente. Porque según estas mismas fuentes, Khan y Demet estarán incluso considerando la opción superíndice 3N de anunciar públicamente su reconciliación superíndice 3N en un futuro no muy lejano. Un anuncio que sin duda alguna hará temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco y que desatará una ola de euforia y celebración superíndice 3N entre sus millones de fans alrededor del mundo. Ahora bien, es fundamental recalcar que toda esta información superíndice 3N debe ser tratada con la máxima cautela. Hasta el día de hoy, ni Khan Yaman ni Demet Özdemir han emitido ningún comunicado oficial confirmando o desmintiendo los rumores sobre su encuentro secreto o su posible reconciliación superíndice 3N. Y como bien sabemos todos los que seguimos de cerca el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar radicalmente de un momento a otro, las verdades de hoy pueden convertirse en las mentiras de más menos Ana. Sin embargo, la persistencia y la intensidad de los rumores, la creciente cantidad de testimonios que han surgido en los últimos días y la reacción superíndice 3N masiva y apasionada de los fans en las redes sociales sugieren que algo, definitivamente, estuvo ocurriendo entre Khan y Demet. Algo que sin lugar a dudas nos mantendrá a todos pegados a la pantalla, con el corazón superíndice 3N en un más menos hoy esperando ansiosamente el superíndice 3º capítulo de esta emocionante historia. Y es que seamos sinceros, la historia de Khan y Demet es mucho más que un simple romance de telenovela. Es una historia de pasión superíndice 3N desbordante, de talento innegable, de química palpable y de un amor que a pesar de los obstáculos y las vicisitudes del destino, parece resistirse a morir. Una historia que nos recuerda que a veces, los más menos osmures e imposibles pueden hacerse realidad y que el amor verdadero, ese que nace del corazón superíndice 3N y se alimenta del alma, puede superar cualquier adversidad. Así que mi gente hermosa les invito a que permanezcan atentos, a que no se pierdan ni un solo detalle de lo que acontezca en las superíndice 3 semanas. Porque si los rumores resultan ser ciertos, podríamos estar a punto de presenciar uno de los regresos esperados, emocionantes y celebrados de la televisión superíndice 3N turca. Y si al final todo resulta ser una falsa alarma,
Bueno, al menos nos habremos divertido un poco especulando, más menos ando y fantaseando con la posibilidad de ver a Khan y Demet juntos nuevamente, irradiando esa magia que tanto nos enamoró superíndice 3. En resumen, la bomba del 27 de mayo ha sacudido el universo de Khan y Demet, reavivando con fuerza los rumores de un posible romance entre estos dos talentosos actores. A pesar de que no existe confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos, la persistencia de las especulaciones y la reacción superíndice 3N ferviente de los fans sugieren que algo significativo estuvo ocurriendo. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja en relación superíndice 3N con este tema y les mantendremos informados al minuto. Y con esto, lamentablemente, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón superíndice 3N que hayan disfrutado de este chismorreo jugoso y que se hayan divertido tanto como yo desentrao más menos ando este intrigante misterio. Quiero agradecerles desde lo muy ese profundo de mi ser por haberme acompañado más menos ado una vez muy ese y por formar parte de esta maravillosa comunidad de fans apasionados por las estrellas turcas. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de toda esta situación superíndice 3N? ¿Creen que Khan y Demet finalmente se reconciliaron y le daron una nueva oportunidad al amor? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en la pantalla, protagonizando una nueva serie o película que nos haga suspirar? Quiero conocer sus opiniones, sus deseos y sus predicciones. Asu que no se corten ni un pelo y du copyright genme sus comentarios abajito. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con todos sus amigos y familiares que también copyright N adoran a Khan Yaman y Demet Özdemir, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayu copyright dándoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Muchísimas gracias por todo su cariño más menos hoy apoyo incondicional. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con S chismes, noticias exclusivas y mucho, pero mucho amor por nuestras adoradas estrellas turcas. Hasta la superíndice 3 Sima. Que tengan un día maravilloso y lleno de alegría.